Bueno amigos, es hablar del tejido sanguíneo que me corresponde dar las partes de generalidades, las células rojas, hablar un poco de la composición física de la sangre, hacer énfasis en lo que es el plasma y los glóbulos rojos y tal vez en las plaquetas, si es que me corresponde el tema de hemostasia. Tiene vital importancia porque ha sido producto de estudios desde que hemos empezado a hablar desde el siglo XIX con el profesor Walter Cannon, Clark Bernard. La sangre ha sido en diferentes culturas interpretada de diferente manera. Sin ir lejos, en la actualidad, en nuestro medio, el tomar la sangre directamente del toro hace que la percepción de la gente que lo hace, ¿no? Tomar la sangre directamente del toro que está siendo faneado, están carneando al toro, tiene propiedades que les digo, como vigorizantes, ¿no? En pocas palabras, te hace más. Las culturas aztecas y también los incas, más que todo la azteca, el beber la sangre después de haber derrotado al enemigo tenía un significado de superioridad, de limpieza y pureza. Estamos hablando de la sangre. Hace unos años atrás, antes de que exista el empoderamiento de la ley de la protección de animales, en la Ceja del Alto habían sujetos que tenían su licuadora, sus hierbas y también sus ranitas. Y estaba en boga que tomar la sangre de rana tenía propiedades curativas, así como los curatoditos, ¿no? El curatodito, el matico que cura todo, desde la depresión, la calvicie, la ansiedad, cáncer, dolores, etc. ¿Qué hacían con las ranitas? Las ponían en la licuadora, ¿no? Y tomaban así, tal cual, obviamente con una mezcla más de hierbas. Entonces, pues, ¿por qué es importante hablar de la sangre? Porque la sangre trasciende más allá de lo que ha sido un significado cultural, por el color, por el contenido, porque se creía que la sangre llevaba uno de los humores vitales que tenía dentro probablemente el espíritu, o la chispa de la vida de un sujeto. Y en la actualidad, obviamente, ahora se están estudiando enfermedades de la sangre. Enfermedades de la sangre que todavía siguen en lucha, sin ir lejos, la leucemia, por ejemplo, un cáncer de la sangre que está en constante investigación. La sangre en gran altitud no es la misma que la sangre en la costa. Eso lo vamos a ver cuando hablemos hemograma comparativo entre la costa y la altura. Tenemos un ícono de investigación, por ejemplo, acá. Doctor Amaru, que está en nuestro piso, ha logrado hacer con el tiempo avances en investigación, por ejemplo, de hablar de genes propios que tenemos nosotros, que nos protegen para enfermedades de la sangre que otras personas podrían tener cuando están mucho tiempo sometidos a la altura. Estoy hablando de la eritrocitosis, por ejemplo. Entonces, lo que nos corresponde para nuestro grado es realmente entender de dónde vienen estas células, de dónde viene la composición del plasma y posteriormente ver cuáles son las fórmulas necesarias para calcular y obviamente pues aplicado a la parte asistencial. Y eso lo he preparado de esta forma. Si bien dice compartimientos de los líquidos corporales, es porque si ustedes leen directamente sangre en el Guyton, no habla mucho del plasma, prácticamente parte de los eritrocitos. Entonces tenemos que recordar, bueno, no sé si recordar o adelantar tal vez el caso, un poco del renal, porque en la parte del renal es donde se encuentra descrita cuánto de líquido tiene el plasma, qué es el líquido intracelular, qué es el líquido intravascular, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros ahora calcular, para tener una idea y un panorama real de la fisiología
de acuerdo a la fisionomía de todas las personas. Por ejemplo, un sujeto de 1,70 no va a tener la misma volemia, es decir, el volumen de sangre neto, que nosotros que estamos alrededor de unos 50, unos 60, por ejemplo. Pero entonces tenemos que establecer una normalidad para esa diferencia que existe corporal. Mi nombre es Miguel y con gusto, bueno, vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué es la parte de la conexión? Un poquito lo voy a dar así. Ya tiene tanto tiempo esta. Por tanto uso, ¿no? Entonces voy a mover de ahí. Ya ni tocarla, ¿no? Bien. Vamos a adelantar y vamos a entender que todo lo que nosotros vayamos diariamente ingresando a nuestro organismo también tiene que salir, ¿no? Y para eso está este equilibrio, ingresos, egresos. Ahora, hablar de ingresos, egresos no solamente tiene la importancia numérica que ustedes ven ahí, es el constante control que pasa en los hospitales cuando un paciente está internado. 2 litros de oriente lactato al día, lo que yo espero es que eso sea depurado en micción cuantificada. ¿Cuánto es lo normal en el volumen urinario, por ejemplo? No es lo mismo decir si diuresis positiva, el paciente miccionó, pero para lo que yo he puesto, ¿cuánto de eso lo va a orinar? Todo eso se puede calcular. El Guyton, por ejemplo, nos da esto. ¿Cuáles son las ganancias, por ejemplo? Las ganancias, es decir, lo positivo en este balance. Ingesta. Teóricamente la ingesta no solamente está hecha por agua solamente, sino que bioquímicamente ustedes también pueden demostrar que, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas cede agua en su metabolismo. Los carbohidratos ceden agua en su metabolismo. Y eso se conoce como el agua del metabolismo, que sumará pues unos 200 mililitros. La ingesta diaria de agua, que no solamente es el líquido como tal, está dentro, por ejemplo, de frutas y verduras. ¿Cuánto será la composición de agua que existe en las frutas? Estamos hablando de alrededor de un 90%. Vale decir, si esa papaya tiene 200 gramos, entonces el 90% de eso, que vale, tal vez equilibrando, son casi 200 mililitros de agua que yo vaya a ingerir. Lo propio en distintos alimentos. De todo esto que ingresa, teóricamente, todo esto también tiene que salir. Ese es el balance de ingresos-egresos. Lo que entra tiene que salir y tiene que establecerse un balance neutro. ¿Qué pasa si no se cumpliera esta regla? ¿Qué pasa si están fallando, no sé, mis riñones? Y los riñones no están cumpliendo la función de depurar en la micción el exceso de agua. Esta agua se va a ir acumulando y se va a manifestar en forma de edema. El paciente va a estar edematizado, ¿no? Lo que se llama en charlas de hospital, el paciente está encharcado, ¿no? Encharcado el paciente. Significa que el paciente está edematizado. Ese edema puede ir a la parte pulmonar, puede repercutir en la parte ventilatoria, puede ir a la parte del tejido celular subcutáneo, que se manifestará con esos signos de Godet positivo cuando se hacen las apreciaciones semiológicas. Entonces todo tiene que salir. Esto es un poquito adelantarnos a la parte renal, pero no está por demás que sepan que existen pérdidas que nosotros podemos sentir y pérdidas que no podemos sentir, si vale el término. De ahí surgen las pérdidas insensibles, ¿no? Y las pérdidas tal vez sensibles. Y esto es muy importante porque siempre ha sido pregunta. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas insensibles? Esas que no podemos nosotros percibir.
Por ejemplo, ¿cuáles podemos percibir? Si en este momento usted está sudando, compañero, obviamente lo percibes, dices, no estoy transpirando, ¿no? Un poco se sacan las chompas en esto, se secan, se percibe. A mí qué decir esto, ¿no? No puedo darles el ejemplo, o sea, algo así, ¿no? Sabes cuando estás haciendo las deposiciones. Eso no es insensible, ¿no? No es como que, ay, no usas pañal, ¿no? Lo propio, la micción. La micción es sensible, ¿no? El hecho de querer ir al baño, el hecho de pedir permiso, ¿no? El hecho de tener esa urgencia miccional, pues eso se manifestará cuando lo vean en renal en pérdidas que nosotros sentimos. Pero hay pérdidas que nosotros no sentimos que diariamente se están perdiendo. Que en condiciones fisiológicas, por ejemplo, tenemos la perspiración de la piel. No es la transpiración, sino que es la perspiración que hace que nuestra piel siempre se mantenga humectada, ¿no? Y también en los pulmones. Y eso tal vez podamos indirectamente verlo cuando hay ese cambio de temperatura y cuando podemos sentir el aliento en forma de vapor. El humidificar constantemente todo el árbol respiratorio superior y el árbol bronquial es una inversión de líquido. Y esto es muy obvio. ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente, bueno, los que han conocido o los que conocen, los que son de tierra abajo, digamos, de los yungas, estamos en Cochabamba, cuando llegaron a La Paz, sienten que se les seca la cara, ¿no? Sienten que el clima les afecta. O sienten que se les quebraja los labios, o sienten que el aire es muy frío, ¿no? Y el frío deshidrata. Justamente por estas pérdidas, las pérdidas insensibles. Que normalmente el Gaeton obviamente las ha categorizado así. No es que todos defequen 100 mililitros al día, obviamente en agua, eso variará, depende de cada actividad y de cada contexto fisiológico, como por ejemplo los que vamos a ver. El clima, por ejemplo, el clima va a modificar estas variaciones. Pregunta, por ejemplo, como ejemplo, ustedes respóndanse entre ustedes. Cuando estamos en un clima cálido, ¿se cumple la parte teórica de beber casi 2 litros de agua? Sí, tal vez más incluso, ¿no? Los que han viajado allá hasta da ganas de tomar, no sé, en Santa Cruz da ganas de tomar agua fría, agua con hielos, unas aguas frescas con hielo en la noche. Pero acá, o en el Alto, no, a veces ni agua, ¿no? Te da ganas de cositas calientitas, no tienes tanta necesidad de beber agua así. Todo va a ser por la variación climática. También va a ser de acuerdo a la actividad física que tiene cada uno de ustedes. No será lo mismo un sujeto que está constantemente en actividad física, en ejercicio, que una persona que está realmente sedentaria. Las demandas de ganancia de agua no van a ser las mismas. Y obviamente eso lo vamos a entender en la fisiología del deporte. ¿Por qué la demanda metabólica del ejercicio de agua? Obviamente tiene que ver mucho con las pérdidas también. Y las pérdidas insensibles, como les mencionaba, en condiciones fisiológicas son estas, que alguna vez podemos nosotros ver el aliento en forma de vapor cuando hay ese cambio de temperaturas, es decir, cuando la temperatura realmente externa es menor, mucho más fría, y la mía es mayor. Generalmente eso se ve en invierno, generalmente eso se ve en lugares fríos. Y las pérdidas insensibles de la piel pueden ser afectadas también cuando hay lesiones, por ejemplo, como las quemaduras. Las quemaduras hacen que la piel pierda ese hermetismo, pierda esa capacidad de contener agua y pierda esa capacidad vital, que es como una barrera para no deshidratarnos. Cuando ustedes vean en la práctica clínica, en el pabellón de quemados, por ejemplo, van a ver que estos líquidos que nosotros tenemos que aportar al paciente, pues se duplican. ¿Por qué se duplican? Porque ese paciente con las quemaduras, dependiendo si es un gran quemado, depende de la superficie corporal quemado, dependiendo de cuál va a ser la medida en la superficie corporal, el método que ustedes usen, ya sea de la palma o de las reglas, van a tener que reponer los líquidos, porque esa piel está perdiendo algo en forma de vapor, de forma así descabellada. ¿Por qué? Porque es una piel injuriada, es una piel dañada. Y hay diferentes fórmulas para que ustedes calculen. Parkland, Brook, diferentes esquemas de vías que ustedes van a reponer. Entonces, si bien vemos esta parte fisiológica, no está por demás contrastarla con la parte tal vez patológica. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, podemos calcular en base a medias fisiológicas, a promedios fisiológicos. Por ejemplo,
es el rango de deposiciones de contenido líquido en un rango normal en las deposiciones. Y por eso es muy importante el peso, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy importante el peso. A ver, hagamos un ejemplo, ¿no? Siempre busquemos el sujeto medio, el sujeto tipo. Yo sé que no todos pesan 70. Difícil. Yo conozco, bueno, veo ahí niñas, niños que deben estar por los 55 a 60 tal vez. Algunos están llegando a los 70, otros están pasando los 80 también, pero esa es la dimensión. Entonces, miren, por ejemplo, 70 kilos. Si ustedes hacen 70 por 30 mililitros, sale 2000 mililitros. Casi podríamos decir que un rango máximo en cuanto a la pérdida de las heces puede ser esto es incluso entre 10 y 30, ¿no? Esto es un ejemplo para darles cuánto se podría perder en agua según el kilo, una forma de calcular. Y van a ver que en la diuresis también esto varía. En el sudor, por ejemplo, miren, por hora nos establece que de 1 a 2 litros por hora, dependiendo obviamente también cuál es el escenario, ¿no? La actividad física, solamente estoy en un contexto cálido para tener idea y poderla cuantificar. Y ahí está la importancia de realmente cuantificar de alguna forma cuánto puede orinar el riñón. No es lo mismo decir sí hizo pipí, ¿no? Miccionó el paciente. Pero por ahí ha miccionado en 24 horas 200 mililitros, ¿estará bien? No. O lo contrario, ¿no? Si es que estamos orinando más de 20 litros al día, ¿tendrá que ver con una normalidad? No, entonces hay rangos. Por ejemplo, miren ustedes cuando es un deshidratado, por ejemplo, cuando estamos como medio litro en 24 horas, ya consideramos un rango de deshidratación, es decir, este paciente no está miccionando. Es decir, algo está pasando en este equilibrio. Algo está pasando en este equilibrio de ingresos y egresos, de positivos y negativos, que deberían mantener un balance teóricamente neutro, ¿no? Más 2.300 menos 2.300 sería 0. Entonces, algo estará pasando con este paciente, algo estará haciendo mal. No le estaré dando mucha ingesta, ¿no? Si no es vía oral, va a ser por vía, estaré calculando mal sus líquidos. O tal vez algo estará pasando con el órgano que se encarga de depurar la orina, es decir, algo estará pasando con los riñones, tendrá daño renal, le haré una prueba de creatinina, de una tasa de filtrado glomerular para ver si el problema no está aquí, ¿no? O pérdidas insensibles, se estará perdiendo mucho, pasará algo con la piel, será un gran quemado, tendrá diarrea este paciente, realmente estará, ¿no? ¿Cuánto estará el gasto, el flujo catártico, ¿no? ¿Cuánto de ese se estará haciendo en 24 horas? Entonces todo eso es muy importante porque desde el punto de vista fisiológico parece algo normal, pero es muy importante considerarlo más adelante. Entonces, por ejemplo, para hablar ya con números, ¿no? Siempre uso un número así cabal para que lo puedan hacer. Miren el gasto urinario o la uresis, gasto urinario. Puedo determinar en horas o puedo determinar en kilogramo hora, es más exacto. Por ejemplo, ¿cuánto es una uresis normal? Una uresis normal se considera entre 40 y 60 mililitros hora. A ver, vamos a un rango, digamos 50. Entonces, si yo pongo 70 por 50, como que miccionar alrededor de unos 3 litros, ¿no? Aproximadamente, si es que esto lo veo desde el punto de vista por hora, digamos, a ver, no sé el paciente cuántas horas está aquí. ¿Cuántas horas es la clase teórica? ¿A qué hora desayunaron? Bueno, si desayunan. 7, ¿les parece? 7. ¿Sí? Generalmente la hora de micción de ustedes, ¿a qué hora es después de las teóricas? No creo que estén oligúricos y no orinen hasta las teóricas de la tarde. Generalmente ¿a qué hora van al baño? De la facultad, así para la primera micción. ¿Será 10 de la mañana? ¿Sí? ¿11? 12. Sacaron un promedio real, a eso me voy. O sea, tienen vergüenza de miccionar. Dios mío, ¿no? Nosotros vemos los actos fisiológicos de otra forma, como no ve la gente la gente con esa otra mentalidad. Para nosotros es de ciencia. Si tú me dirías, compañera, doctor, yo no vino hasta las 6 de la tarde, me preocupo y te lo pago tu creatinina y tu gnosis, te mido la presión y te hago ver en el consultorio si quieres, con mi médico general también. Me preocupo. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, ponte que estamos en unas... Eso lo vamos a hacer en renal también. Ponte que a las 11, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no orina así hasta la tarde? Porque
está mal. Si entras en el rango de esto, tus riñoncitos están sufriendo desde ahora. Obviamente no te das cuenta, ¿no? Porque eres joven, tus amortiguadores así, tus buffers están funcionando al 100%. Esperar llegar a los 40. A los 40 se te va a disparar la presión. Más si comes sal, ¿no? Esa gente que se pone sal a la comida. Ay, a mí me gusta saladito, ¿no? Que come los fideos de plástico con alto contenido en sal. O los venenos así como en forma de taquis que le conocen. Uy, a los 40 les va a cobrar factura. Y ahí el riñoncito ya no va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿dónde que de las 7, 8, 9, 10, 11? En 4 horas. Entonces, en 4 horas, lo multiplico por 4. En 4 horas, lo que debería orinar mínimamente, 40 por 4, es como 160 mililitros. Para ver si tiene un rango normal. Obviamente va a variar de lo que haya consumido o no. Si no ha consumido nada, el organismo igual va a sacar agua de donde tiene que sacar agua. Ahora veamos por kilogramo hora, que es más exacto. Es otro valor que nos indica cuánto es oliguria. ¿No? Oliguria es esto, menos de esto es oliguria, es decir, estoy orinando por debajo de lo normal, peligro, no debería pasar esto, significa que no me estoy hidratando y mi riñón está trabajando al doble, o tal vez ingerí mucho, como el balance que les dije, el paciente está orinando más de 3 mililitros, que no está mal. Entonces, por hora, esto sirve para sacar en 24 horas, por ejemplo, 1, haremos con 1 por 70 por 24 horas puedo sacar. Mirad, la cantidad de este paciente es 1680 mililitros que podría yo esperar normalmente de una micción. ¿Qué puede variar por diferentes cosas que le dije? Puedo sacar por hora también, en 12 horas. Este paciente no lo voy a controlar en media hora, a ver, le controlaré por hora. Puedo controlarle 1 por 70, a ver cuánto tiempo ha hecho en determinado tiempo, en 8 horas, digamos. Uy, por lo menos tiene que ser más de medio litro, ¿no? Para que no partamos de que la orina tiene que ser solamente, como dice el libro, ¿no? 350 mililitros más o menos. Es de acuerdo a cada persona. Y esto nos va a hacer entender realmente si estamos orinando bien o estamos orinando mal. Ahora, ¿por qué la importancia de eso? Les decía, por toda esa tabla que han visto ustedes de ingresos-egresos, porque al final nosotros, cuando tenemos un compartimento fisiológicamente establecido, sin enfermedad, sin patología, pues podemos realmente entender esto. Los compartimentos corporales, que lo van a reforzar obviamente en nefrología, cuando vean el medio interno, todo nuestro organismo está compuesto de la siguiente manera. Ya nos decía Walter Cannon, ¿no? Que todo nuestro organismo tiene compartimentos. Líquido intracelular, el agua que está dentro de las células. Líquido extracelular, ese que está en el intersticio. El líquido intravascular, el que está dentro de los vasos, ¿no? Es otra forma de visión fisiológica para hablar del compartimento. Ahora lo vamos a entender, pero esto parece como que descabellado para este nivel todavía. Pero vamos a ir completando con números. Ahora, ¿quiénes se encargan de hacer esta comunicación? Por ejemplo, la célula se comunica con el líquido extracelular. Desde luego que sí. Gracias a esto, ¿qué será? La membrana. La membrana celular tiene esa propiedad de hacer ese intercambio controlado, ya sea de los solutos y los diluyentes, de los solventes, en este caso el agua. Puede mandar parte de su agua al LEC o puede absorber parte del LEC. Puedo absorber desde el líquido intravascular, por ejemplo. Puedo absorber líquido hacia las células. El suero de rehidratación oral, por ejemplo. Ese va desde la boca hasta la célula. Entendiendo esto. ¿Quiénes se encargarán de mantener esto? Primordialmente, obviamente, pues se llama el riñón. Y el riñón, cuando ustedes lo vean en la parte renal, pues van a ver estos órganos realmente, ¿no? Sí, sacarse el sombrero, para que solamente hagan lo que nosotros ahora lo estamos interpretando como orina. No les voy a dar el adelanto. Entonces, este medio interno de Floyd-Bernard, que ustedes ven, que también lo ha descrito Walter Cannon, lo dice, ¿no? Es el volumen relativamente constante esencial para la homeostasis. Es decir, que el equilibrio que ustedes están viendo aquí, que no lo quiero tocar porque cuidado es un poco negro. Aquí, este equilibrio así tal cual, es la homeostasis. Y aquí no solamente hay agua, aquí hay electrolitos, aquí habrá sodio en menor cantidad, acá habrá sodio en mayor cantidad, aquí habrá potasio en mayor cantidad, aquí habrá potasio en menor cantidad.
Y lo mismo de los buffers como el fosfato, proteínas, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Esa es la importancia de entender ingresos, egresos y la parte renal. Entonces, hablemos del agua corporal total. Entonces, ahora vamos a ir dividiendo esto para que ustedes entiendan esto. Miren, agua corporal total. Entonces, el agua corporal total variará de acuerdo a nuestras etapas de la vida. Nosotros, bueno, siempre estudiamos en la fisiología al sujeto del medio, ¿no? Al adulto. Pero nos olvidamos de la fisiología de los extremos de la vida. En la senectud, y obviamente en un recién nacido, y qué decir de la vida fetal. Entonces el contenido de agua, si ustedes ven, va a variar de acuerdo a porcentaje del peso, de acuerdo a cuando éramos fetos o cuando seamos senectos. En este caso, pues no somos ni niños ni adultos, o adultos jóvenes, si ustedes quieren. Entonces, podemos entender que si ustedes ven, el dibujito está muy claro, que el contenido de agua porcentual va a depender de acuerdo a la edad. También de acuerdo a cada sexo. Esto ya nos dice el Guyton, por ejemplo, ¿no? En un varón, el 60% del peso es un agua corporal total. Y lo vamos a calcular para entender plasma. Si no les digo esto, no entendemos dónde sale el 3.5 litros de plasma. Y la mujer es más seca, ¿no? Tiene el 55% de su peso en agua. Y eso tiene una explicación fisiológica, por ejemplo. Bueno, digo más seca, no en el sentido abstracto de la palabra, no más seca, o sea, que no más fría en sus sentimientos, no es así. Sino que me refiero que tiene menos agua, fisiológicamente comprobado. ¿A qué se deberá eso? A que la mujer tiene más reserva de otro tipo, más grasita. La mujer tiene más grasita, que la acumulará aquí. La acumulará aquí, lo acumulará aquí, lo que le da la figura femenina de mujer gracias a los estrógenos, por ejemplo. En cambio, el hombre, la distribución de la grasa va a ser distinta gracias a la testosterona. Más en el cuello, en la papada, en la panza, ¿no? Es distinto, o sea, eso nos da las dos figuras propias de hombre y de mujer. Ahora, vean ustedes que para entender esta agua corporal y la distribución desde otro tipo de esquema, miren, de otro tipo de esquema, esto ya lo vieron. Líquido intracelular y líquido extracelular con sus componentes líquido intersticial y el intravascular. Entonces el LEC, el líquido extracelular, que es el que tiene menor cantidad, tiene su líquido intersticial, que es el intersticial, su nombre dice, lo vamos a entender aquí, intersticio entre tejidos, entre células, y el líquido intravascular, que es el líquido intravascular dentro de los vasos. Ya me imagino que será pues un componente de la sangre. Todavía no vamos a hablar de valores. Vean esto, este dibujo es, no sé qué decir, qué dirán ahora, ¿no? Chala, yo decía. ¿Ustedes qué dirán? Chévere, ¿no? Chido, ¿no? Más mexicano, ¿no? Cabrón, más vulgar, ¿no? Entonces, el agua que nosotros vayamos a ingerir, vean ustedes, el agua que damos, traje esto para ser más objetivo, para que se imaginen que es mi cuerpo y mi panza, mira. Entonces, el agua que estoy ingiriendo, esta agua, ¿no? ¿No? Va a pasar por todo lo que vamos a ver más adelante en la fisiología, desde los enterocitos, el sistema gástrico y todo, pero pasa al torrente sanguíneo, es decir, aquí. El suero que te ponen directamente aquí pasa al intravascular. Pero miren lo fantástico de la fisiología. Del intravascular puede pasar al líquido dentro de las células. ¿Cómo se llama el líquido dentro de las células? Va a pasar al LIC y también va a pasar en su componente del LEC al líquido intersticial. ¿Cuál es el líquido intersticial? Es el líquido que se encuentra entre tejidos o entre células. Miren aquí cómo está distribuido entre las células, en el intersticio. Y obviamente este equilibrio, como ustedes han visto, como decía Walter Cannon, que se mantiene la homeostasis gracias a estos cambios que existen y estos movimientos de forma fisiológica y controlada para mantener ese valor. Entonces esto es clave, les va a servir para más adelante. LIC, LEC, LIC. Líquido intracelular y líquido extracelular. Ahora vamos a hablar de porcentajes. ¿Cuánto será el líquido intersticial, por ejemplo?
o cuánto será el líquido intravascular. Ahora, existen otros compartimientos de líquidos medio aislados, por ejemplo. Por ejemplo, estos se llaman los líquidos transcelulares. Esto es como un paréntesis en la explicación. Por ejemplo, los líquidos transcelulares son los que se encuentran entre dos epitelios, entre dos membranas. ¿Qué puede ser cuantificado? Obviamente que va a ser, miren, dice de 1 a 2 litros, obviamente, dependiendo, pero miren ustedes la característica y ustedes se van a imaginar por qué se llaman líquidos transcelulares. Líquido sinovial, por ejemplo. ¿Dónde se encuentra el líquido sinovial? En una cámara que se llama, ¿no? En la sinovia o en la cápsula articular, tú quieres, ¿no? Esta es la sinovia. Líquido del peritoneo, líquido peritoneal, ¿no? Se encuentra aquí. Pericárdico, en esas hojas de tejido conectivo que envuelven al corazón. Líquido cefalorraquídeo, ese es el líquido que va a bañar, ¿no? Obviamente todo el sistema nervioso central, desde el cerebro hasta la médula. Humor acuoso, dentro del ojo. Líquido del tejido celular, ¿no? Conectivo, denso, dentro de los cartílagos. Entonces, este ejemplo de los líquidos transcelulares es un paréntesis que no corresponde a esto, sino que son líquidos que se encuentran entre dos epitelios, entre dos epitelios, que es el mejor término para referirnos, para no decir membranas, ¿no? Entre dos epitelios. Bien, entonces hasta aquí hemos entendido el compartimiento de los líquidos corporales. Ahora vamos a empezar con los ejercicios. Les voy a pedir un poquito más de atención para entender esta parte. Partiendo de un sujeto varón, 60%. Sabemos que la mujer, ¿cuánto tiene? Un 55%. Porque tiene más contenido graso, ¿no? Esa es ya la diferencia entre sexos. Ahora si les digo calculen de un recién nacido, pues no me van a calcular con 60. Varía. Ahí el campo de la pediatría. Subespecialidad, el campo de la neonatología, aún más difícil, es mi campo. Ahí me refiero a la terapia intensiva neonatal. Del feto, la medicina materno-fetal, otra subespecialidad que hay contada en nuestro país. No llega más que 2 o 3 de materno-fetales. Es otra ciencia. Entonces, este sujeto varón adulto de 60, tiene 60% de su peso. Ahora vamos a ir por peso. El peso tipo que dijimos, vamos a usar un sujeto de 22 años, un sujeto de 70 kilogramos. Entonces, y eso lo tienen que hacer ustedes. Ahora, pues si no hay otro momento y lo vamos a ir así paso a paso. Por ejemplo, esto, calcularé con una simple regla de 3. Si dice, voy a hacer uso de, es que no quiero tocar porque esto se cortó. Aquí está, bien. 70 kilogramos. 70 kilogramos es mi 100%. ¿Cuánto es mi agua corporal total? El 60%. Regla de 3. Hagan ustedes también, mujeres. Tienen que conocer su peso. ¿Cuánto pesas? Tu amiga. No mames, que no sabes tu peso. No mames. A ver, voy a hacer que no escuché. Amiga, tu amiga que está filmando, ¿cuánto es tu peso? No tiene. Entonces, ¿cómo vamos a las ferias de salud pública y a explicarles la importancia del peso y no conocemos ni siquiera nuestro peso? Ni qué decirles de su grupo sanguíneo. No, ahora, si a esta altura hay personas que no conocen su grupo sanguíneo, amigos, urgente una hemogramita de control para conocer. Es que de eso parte la curiosidad. ¿Cómo profesamos entonces? Sí, el peso es importante, el índice de masa corporal, el sedentarismo, y te preguntan tu peso y no sabemos. Entonces, para mañana todos van a saber su peso. Hay farmacias ahí que te hacen, hay señores que tienen su balancita y te subes un peso y listo, está tu peso. Para que puedan calcular todos en su cuaderno, todos. Así tener y comparar cuánto es nuestro agua corporal total, por ejemplo, de la Facultad de Medicina del segundo año, de las personas que asisten a teóricas de la semana 3 de abril. Y eso puede ser un trabajo de investigación. No es lo mismo, ¿no? No hay que ni acercarse, esta es la tabla. Entonces, calculemos. De un sujeto de 70 kilogramos solo hacemos regla de 3. Entonces, de un sujeto de 70 kilogramos, ¿cuánto será su agua corporal total? Es decir, ¿cuánto de agua total tiene en todo su organismo? Todo el agua. 42 litros, dice 42 litros. Imagínense, es mucho. Ustedes conocen los bidones de 20 litros, esos grandes con tapas así. 2 de esos entra en un cuerpo.
en mi cuerpo, como espuma. Y todo eso está distribuido en líquido intracelular, líquido extracelular con su intersticial y su intravascular. Ahora seguiremos calculando. Mira, entonces aquí ya tengo un número. Esto será 42 litros. Todo esto es 42 litros. Ahí ese es el agua corporal total en un varón. Uy. Ya. Entonces calcularé el líquido intracelular. Entonces, el líquido intracelular, hay dos formas de calcular. Miren, esto no es para complicarles, pero hay dos formas de calcular. Se puede calcular así, como esta interpretación o como esta interpretación. Puse los dos porque depende del libro que lean o depende de la teoría donde asistan. Por ejemplo, de estos 42 litros, ¿cuánto, de estos 42 que es mi total, cuánto será el leak? Entonces, dice que el leak es el 40% del ACT, del agua corporal total. Entonces puedo usar esta fórmula, mira. Si este es mi agua corporal total, y mi agua corporal total era el 60% de mi peso, entonces el 40% de esto va a ser mi leak. O puedo usar directamente el peso. Si este es mi peso y este es mi 100%, el 40% de mi agua corporal total, ¿no?, que era del 70 al 100%, va a ser mi leak. Entonces háganlo. A mí también me costó entender un poquito así la parte de las diferencias, pero están las dos formas de calcular y sale lo mismo. Y lo estaba revisando al inicio y dije, a ver, ¿sale lo mismo? Sí, sale lo mismo, ¿no? Entonces hagan, a ver, hagamos de uno. Ustedes, compañeros, van a hacer de uno y yo estoy de otro. Ustedes hagan del peso, 40 por 70 dividido entre 100, yo voy a hacer del otro. Yo voy a hacer de este. 40 por 42 igual dividido entre 60, me sale 28. Yo hice con este otro. ¿Con este hicieron? ¿Sí? Igual. 40 por 70 igual dividido entre 100, igual sale 28. Entonces ya tengo números. Esto era 42 litros. ¿Cuánto está en mis células? El líquido intracelular, 28 litros. Estoy hablando más de la mitad. 28 litros está dentro de las células. Y aquí vamos a calcular otras cositas más. Mira, hasta el contenido, un poquito de gasto que me dice, mira, ¿cuántas células tenemos? 75 millones de células. Ahí están distribuidos los 28 litros. Ahora calcularemos el LEC. Este es el LEC. Dice que el LEC es el 20% del agua corporal total. Es decir, estoy calculando ya esto, ¿no? Este LEC, esta parte. Esta parte. Voy a pedir otro cable o otra cosa. Esta parte. Entonces puedo calcular de diferente forma. Ustedes hagan donde está el punterito, el 20%, ¿no? El 20% del peso. Yo voy a hacer con el 20% del agua corporal total, que es el más complicadito, porque aquí no lo redondeas al 100, miren, su agua corporal total es el 60%. Yo voy a hacer con entonces 20 por 42 igual dividido entre 60 y me sale 14. ¿A ustedes cuánto les sale de este? A ver, hagámoslo. 20 por 70 dividido entre 100. A mí también sale 14. Entonces ya tengo algo más objetivo. Miren, ya no estoy viendo solamente las figuritas. Este LEC, ¿cuánto vale? 14 litros en un sujeto de 70 kilogramos. ¿Se dan cuenta que va a variar en ustedes? Porque somos muy diversos. Variará en un hombre con mucha masa, variará en un hombre con menos masa. Lo mismo en la mujercita, solamente por sexo va a variar. Pero es bueno que ustedes conozcan. Sería importante que, hola, me llamo Priscila, ¿no? Mi peso es tan, mi índice de masa corporal tantos, ¿no? Mi agua corporal total es esto, mi LEC, y mi líquido intravascular, mi grupo sanguíneo. Excelente, biológicamente enamorado, ¿no? Es así. Somos compatibles. ¿Tú eres URH? Sí, yo URH. Belleza. Podemos perpetuar nuestra especie sin problema de la ictericia neonatal por incompatibilidad de grupos sanguíneos, ¿no? O, ¿verdad? No sé, muy científico tal vez, ¿no? Pero me pongo a pensar así. Ahora miren esto, calcularemos, para que no esté un poquito más ahí.
Y ya estamos entrando al plasma. ¿Ven que era necesario para hablar del plasma? Es muy necesario para hablar del plasma, que ya vamos a entrar a la sangre. Entonces ya sabemos que es el agua corporal total. Ya sabemos que es el leak. Ya sabemos que es el LEC. Aquí está, vean el dibujito. Este es el LEC. Este es el LEC. Ahora vamos a ver los dos componentes, ¿no? Sobre todo el líquido intravascular. Ahora, líquido intravascular. No dice sangre. Dice líquido intravascular. ¿Y qué será el líquido intravascular? Si sabemos que la sangre es una suspensión, ¿no? De elementos formes en algo, en una base líquida. Si le quito los eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿qué quedará? Plasma. Entonces puedo ya deducir que el líquido intravascular también va a ser el plasma. Entonces puedo calcularlo de esta forma, miren. Y aquí está todo eso. Yo creo que sacando esta foto ya tienen todo, ¿no? No sé por qué han sacado uno por uno, pero al final sacan todo y no me hago problema. Líquido intersticial. El líquido intersticial son 3/4 del LEC. Y el líquido intravascular es 1/4 del LEC. Entonces hagamos. Del LEC dice. ¿Cuánto era mi LEC? 14. Entonces para hablar, quiero caminar así suavito porque algo pasa y se mueve. Entonces, 14. 14 por 3 dividido entre 4. A eso voy. 14 por 3 igual dividido entre 4. Me sale 10.5 litros. ¿Qué es 10.5 litros? El líquido intersticial. ¿Y ese líquido intersticial dónde se lo encuentra? Entre las células. Entre las células. Ese tejido intersticial, que es parte así de todo el componente del tejido conectivo, se encuentra entre las células. Se encontrará entre la grasita también, porque son adiposito más adiposito más adiposito, depósito que tienen sus grasitas. Al medio también estará la parte líquida. Ese es el intersticio. Ahora haremos del líquido intravascular o el plasma. Entonces dice que del LEC de los 14 es 1/4. Entonces 14 dividido por 1 dividido entre 4 me sale 3.5 litros. Entonces en un sujeto de 70 kilogramos he podido determinar todos los valores de este dibujito. Entonces esto ya tiene nombre, ya tiene apellido y es más objetivo. Es decir que esta agua, que vieron ustedes al inicio, esta agua, cada sorbo que doy va a ir en algún porcentaje. Mira esta botellita, a ver cuánto es. Digamos que es medio litro. Entonces del medio litro será 40% se irá a mis células, a eso voy, ¿no? 20% se irá a mi LEC, de los cuales, ¿cuánto llegará a mi plasma? Solamente 1/4 del LEC. Entonces cada sorbo que doy de este contenido se está distribuyendo de esta forma. Entonces, aquí vienen las preguntas. Entonces en el examen no les voy a poner pues 70 kilogramos, ¿no? En un paciente que pesa 67.3 kilogramos, ¿no? ¿Entienden? Calcular. Mujer de 8 años. Ah, ya está el niño. ¿Me entiendes? Ya lo voy complicando. Y solamente tienes que calcular lo mismo. Entonces yo les pregunto, 70 kilogramos varón, ¿cuánto es el LEC? Vamos. Ya, en litros, ¿cuántos litros tiene el LEC? ¿Cuántos litros tiene el LEC? De los cuales, ¿cuántos litros estaría en líquido intersticial? ¿Y cuánto estaría en el plasma o el líquido intravascular? Eso, ahora ya entendieron. Ahora ya entendieron la distribución. Que a un inicio parecía así, qué loco, como el líquido intravascular, ¿qué es eso? Ahora, lo interesante, que corre ya por su parte, es que ustedes establezcan con su sexo, con su peso, estos números, para que ustedes mismos se conozcan fisiológicamente. Ya si quieren hacer su ritmo de la diuresis y medir toda su orina y volumen, pues excelente, ahí se van a dar cuenta que estamos bien. Es la única forma, niños.
Cuando damos la clase de renal, tenemos sujetos oligúricos. Dios mío, esta edad no puede estar oligúricos. ¿Qué es decir oligúricos? No desayunan, no almuerzan, y así quieren rendir en la tarde, así van las teóricas, y cuando quieren miccionar en la tarde, noche, es porque sus riñones ya le están obligando, porque están ardiendo de la concentración. Pero para ti es normal. Ay, está un poco amarillito, ¿no? Si tú no. Todo tiene una importancia fisiológica. La coluria, la densidad, por ahora, el volumen. Entonces, ¿han visto que con el peso podemos calcular cuánto por hora tenemos que orinar y si es normal? Pues háganlo. De aquí en adelante, háganlo, ¿no? Y sería ya completar, conocernos, ¿no? Y mi gasto urinario es, ¿no? De 3 mililitros kilogramo hora porque tomo bastante agua. Me enamora, ¿no? Que tomes agua. Ahora, mi ritmo diurético es 0.3. No me gusta porque tal vez entres en insuficiencia renal a los 40 y no me vas a durar y voy a pagar diálisis, no me convienes, ¿no? Siguiente. Es así. Eso se llama selección natural. Ahora vean esto. Recuerden que los líquidos en nuestro organismo no son líquidos muertos, sino son líquidos cargados. Y los líquidos cargados son los que nos van a dar los electrolitos. Vean ustedes, en el LEC, por ejemplo, ¿no? Que es el plasma y líquido intersticial, la diferencia, ¿qué habrá más? Lo que les decía, hay más sodio. ¿Qué diferencia del LIC? Hay menos sodio. Lo propio en el potasio, aquí en el LEC habrá menos potasio y aquí habrá más potasio, y lo mismo con los otros componentes. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando me toman un examen de laboratorio, ¿no? Cuando toman un examen de laboratorio, ¿qué estamos valorando? ¿Estaríamos valorando el LIC? No creo. No estamos sacando muestra desde el centro de la célula, que se puede hacer, no es que no, pero generalmente en un laboratorio de rutina, ¿dónde te pinchan? En el líquido intravascular. Entonces, indirectamente, en un estudio que podemos determinar los electrolitos, podemos determinar las concentraciones, podemos ver esto. Y obviamente estos son parámetros normales que cada uno va a tener su importancia cuando lo vayan viendo más adelante. Ahora, además que esto es muy importante porque ustedes llevaron potencial de acción. La importancia del sodio, el potasio y el calcio en el potencial de acción. Imagínense que este es mi corazoncito. ¿Qué pasa si mi potasio está bajo? Exacto, eso se traducirá, lo van a ver en un electrocardiograma, pero mi corazón no va a tener la misma contracción. Mi corazón puede hacer paro. ¿Por qué? Porque no tiene potasio adecuado para su potencial. Lo mismo del calcio. ¿Qué pasa cuando hay algunas mamás jovencitas que vienen a la universidad que no se cuidan? Porque si no se cuidaban cuando estaban, solteras en cuanto a la hidratación y todo, la alimentación, les digo, no está mal, no está bien no desayunar. Llegan y dan de lactar, su calcio se va y empiezan a tener espasmos tetánicos en los músculos. Les tomas un laboratorio y te has dado cuenta que el calcio está más bajo que lo habitual. Entonces, ¿me entienden? Ya estamos viendo la enfermedad a modo de ver los parámetros normales de los electrolitos en este caso. Y obviamente, el gran contenido de las proteínas lo tiene el intersticial y el plasma, que lo vamos a ver como algo especial en cuanto a su composición para empezar a hablar ya de lo que es sangre. Esto después les voy a explicar. Entonces, ahora sí, esto es sangre. Y así como el LEC se dividía así, el agua corporal total, ¿cuánto es el agua corporal de un sujeto de 70 kilogramos? Muy bien, amigos, ¿ves? Ahora ya son distintos a lo que éramos a las 8 en punto, ¿no? Muy distintos. Y de eso se trata, que cada hora que pasa en una universidad te tiene que transformar. Imagínate en 5 años, te deja distinto, ¿no? Ya eres otra persona en 5 años. Si en una hora hemos entendido esto, en 5 años te deja distinto. El internado es violento, ahí te puede hasta trastornar si no estás listo para la vida hospitalaria, ¿verdad? Entonces,
Vamos a quedar aquí partiendo de que si esto es el líquido el agua corporal total, el E con su líquido intravascular, la sangre como tal, la sangre, tiene sus componentes, una vez centrifugado, masa eritrocitaria, que van a ser todos los glóbulos rojos, células blancas y algunas plaquetas, y el líquido que acabamos de calcular, que es el plasma, que es en un sujeto de 70 kilogramos, ¿cuánto es su volumen plasmático? 3.6. Excelente. Y esto también les va a servir para hablar del renal. En renal, para hablar del flujo plasmático renal. ¡Wow! Es otra cosa. Y ahí van a sacar el filtrado glomerular. Pero si no teníamos una base como esta, no lo hubieran entendido. Bien, entonces por cuestión de tiempo, amigos, vamos a quedar aquí. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos mañana a la misma hora y voy a pedirles